Déjame preguntarte, cambiar un poco de tema. Sí. Estás en varios medios y has estado. ¿Cuándo fue tu última participación aquí en el programa de Canal 11? Operación En Mamut. Operación Mamut. En este año, ¿no? Junio, 29 de junio de este mismo año. Ajá. ¿Qué se siente? No sé si ha estado anteriormente en la No, televisión solo una pública. vez. ¿En qué año fue? No, o sea, solo una vez. Esta es la que estás mostrando, es la única vez que he estado ahí. La única vez, pero en anteriores gobiernos habías estado en la televisión pública, en Déjame, el de AMLO o de Peña o de Calderón. déjame pensar. Que creo que hace como unos 8 años, sí, con Peña todavía, creo que me invitaron a alguna radio pública. A Creo radio que era una pública. radio pública, pero solo una, o sea, en AM seguramente. No, a ver, no es crítica en AM, pero obviamente el público en AM es mucho Menor. menor que en FM. Y sin mencionar que el radio ya no tiene el poder y el potencial que tenía hace décadas, ¿no? Pero más allá de eso, no, ninguno. Es tu primera aparición en la televisión pública, la televisión no del Estado, pero patrocinada por el Estado. ¿Es la primera vez? ¿Y es la última? No. No, esta no, bueno, ya con López Obrador o con Claudia Sheinbaum, ya participé en otros medios, ya había participado en Canal 11, pero no en Operación Mamut. Y bueno, también algo impensable en las décadas previas, ¿no? En gobiernos previos. O sea, si tú ponías el Canal 11 a no sé, a determinada hora, de pronto encontrabas cierto contenido de calidad, pero encontrabas contenido, pues, obviamente afín con las administraciones de aquel momento, ¿no? ¿Qué se siente que te hayan invitado, que te hayan reconocido y que estés participando en la televisión pública? ¿Gratificante? A ver, es que es raro porque, por ejemplo, he participado en televisiones públicas, pero de otros De países, otros países. de Venezuela, por ejemplo, ¿no? De Cuba o de Irán. Pero, por ejemplo, aquí fue muy extraño porque es un programa de comedia política, obviamente, ¿no? Y de pronto, pues todo está creado así para crear un contenido de crítico, pero muy divertido y demás. Y de pronto llego yo, que soy como un androide sin sentimientos, sin sentido del humor, y empiezo a hablar de Palestina y todas las caras así tristes. A ver, se agradece, pero también, digo, el contenido que yo hago es mucho más crudo. Y más en este contexto, en este tema concreto, que no se puede, pues yo ya no tengo humor para hablar de ello, no es muy problemático, pero sí se agradece la apertura de medios, por supuesto, y que traten de llevar este contenido a personas que igual no lo van a ver de otra manera, ¿no? Que tienen un acercamiento, pues por ejemplo, con personajes como Jairo Calixto y demás, que obviamente, no por hacer comedias y hacer cosas con tinte cómico, no quiere decir que no sea un contenido crítico, todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Ha habido una transformación en los medios públicos en México. Sí, afortunadamente, que es problemático también, porque todo depende, ¿qué va a ocurrir en 2030, por ejemplo, ¿no? Si esto cambia en 2030 y regresan los partidos previos, pues obviamente también va a haber un cambio en la televisión pública, en el canal 11, en el canal 22, en el canal 21, etcétera, etcétera. Entonces lo principal es tratar de que el proyecto de la 4T, en primer lugar, que se afiance y en primer lugar que los cambios se profundicen. ¿Para qué? Para que haya continuidad, que es el gran problema dentro de la democracia liberal, que no hay continuidad, pues por el sistema de partidos y la corrupción dentro del sistema de partidos también, ¿no? No sé si hayas notado en YouTube cuando pasan, por ejemplo, el canal de DW, ponen los alemanes, ¿no? ponen DW es no patrocinado, es un canal público. Sí. Pero cuando pasan RT, si es que lo ves, o Canal 11, este es gobierno patrocinado por el gobierno. O Claro. Parcialmente patrocinado por el gobierno. Hay una diferenciación en decir es un canal, porque al final del Canal 11 es un canal público, ¿no? Igual que DW. ¿Por qué será que YouTube hará eso de parcialmente patrocinado por el gobierno o canal público?
No, y eso se aplica, a ver, ¿para qué medios? Deutsche Welle es uno, el alemán. Occidental. Tenemos la BBC también, que es el mayor mecanismo, el mecanismo de propaganda más añejo del planeta es la BBC. Y bueno, sin ir tan lejos, también la televisión pública y la radio pública que tiene acceso por internet estadounidense. Pero cuando se trata de rusos, iraníes, venezolanos, cubanos, pues obviamente van a mostrar esa etiqueta. Entonces el cambio en el léxico tradicional, que es muy parecido, por ejemplo, mencionar, no sé, Israel, no, más bien, Rusia mató a no sé cuántos ucranianos. 100 palestinos murieron, o sea, jamás referirse, por ejemplo, al antesionista como tal, como asesino o genocida. Exactamente lo mismo, solamente que aquí se refieren a los medios, ¿no? Yo he visto aquí en la televisión pública, CBC, en un mismo segmento, mataron a palestinos y luego bombardearon Ucrania y los rusos bombardearon y asesinaron, un lenguaje totalmente diferente. En un mismo segmento de, no sé, 5 minutos, sí, casi pues, los palestinos se murieron por obra de Dios, ¿no? Sí, de la nada, sí, murieron de la nada, sí. Y pasan, ¿no?, de acuerdo a un comunicado de las fuerzas israelíes, fue un bombardeo o no fue un bombardeo, pero asumen, en el caso de Rusia, que fueron asesinados por los rusos, ¿no? Es muy normal en los medios occidentales este lenguaje, ¿no? Doble estándar, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, si no me equivoco, entonces estás en Canadá. Sí. Si no me equivoco. No, pues vaya, y estos son todavía más hipócritas que el gringo tradicional, porque el gringo en este momento es un cínico, el canadiense suele ser mucho más, vaya, al grado que tradicionalmente los consideran los gringos buenos, ¿no? Digamos, los gringos, no los gringos, pero los angloparlantes buena onda, cuando es todo lo contrario. O sea, hay como un halo, también hay un halo de desconocimiento en nuestros países con respecto a la historia de Canadá, que también es atroz en contra de los pueblos originarios, que mucha gente no sabe que incluso un último levantamiento en contra del gobierno canadiense ocurrió en los años 90, 80, a finales de los 80s, 90s en Quebec, en la zona que querían construir un campo de golf, en la zona de Oka, y la gente se levantó, pero bueno, me estoy desviando del tema. El punto es que, sí, en efecto, Occidente hace constantemente eso, y es pura y dura guerra cognitiva, cambiar el discurso y esos sutiles cambios, vaya, los detalles están el diablo está en los detalles, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Y la gente cree que somos idiotas y que no notamos ese cambio en las leyendas que ponen en YouTube, pero pues, también hay que entenderlo, es trinchera de ellos, es una multinacional que está al servicio de los servicios de inteligencia occidentales, esta cosa GAFAM, por ejemplo, ¿no? Pero para las mayorías, o sea, si la gente que no está metida en la política o el estar checando lo que está pasando en el mundo actual, pues a lo mejor sí les cae, ¿no? Pues sí, matar, los rusos son los malos, y de hecho hay ese sentimiento, ¿no? Sí. Hay un sentimiento antirruso generalmente en todo Occidente y no hay un sentimiento anti-israelí. Sí. O sea, sí funciona esos títulos, ese doble estándar sí tiene resultados al final del día, ¿no? Sí, lo puedes encontrar en la televisión, en la radio, en la gran prensa, en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo está estructurado justamente para la demonización. Digo, la rusofobia en el caso occidental está institucionalizada. La rusofobia existe incluso antes de que existiera Occidente como concepto de civilización. Tiene 900, desde que existe Rusia o los estados rusos sucesivos, desde hace 900 años ha existido la rusofobia, o la sinofobia también institucionalizada, ¿no? Y con respecto al sionismo, pues es justo, aunque creo que el discurso, el llamado Hasbara, la explicación se ha derrumbado paulatinamente, han perdido gran parte del apoyo de las masas en Occidente, no así de los gobiernos que siguen entregados al proyecto sionista. Sí es totalmente propaganda. Y la gente, como tú lo mencionas, ¿no? La gente que no está versada o más o menos instruida en ciertos temas, pues obviamente va a creer esto. Vaya, la dicotomía tradicional, el ruso como malo, el chino como maléfico, el árabe como terrorista, el mexicano pues como narcotraficante, y bueno, la lista de estereotipos y clichés es casi infinita.